Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de La Economía de Nicaragua en 10 minutos, que se transmite todos los martes a las 7 de la noche por 100% Noticias y redes sociales. Como hemos dicho en otras oportunidades, nuestro propósito con este espacio es escarbar qué se esconde debajo de las cifras que ofrecen los economistas, pero sobre todo la propaganda del gobierno y los voceros oficiales del gobierno, porque detrás de cada cifra, detrás de cada dato, hay una realidad o de las familias, o de las empresas, o del país. Pues bien, vamos a hacer este ejercicio de desnudar las patrañas de la dictadura. Acaba de publicar el Banco Central, que es la autoridad oficial a cargo de las cifras oficiales. Acaba de publicar su informe anual correspondiente al 2021. Y seguramente sobre la base de algunas de estas cifras se va a montar la campaña de propaganda de la dictadura. No es preciso ser adivino. El Banco Central dice que la economía de Nicaragua creció en el 2021 un poco más del 10%, un crecimiento económico espectacular. Realmente no vamos a discutir la validez de esa cifra, lo vamos a dejar para otro momento y vamos a partir de que esa cifra es verdad. Si la economía de Nicaragua, como dice el Banco Central, creció en el 10%, y esto lo vamos a escuchar repetido una y otra vez en la campaña, en la propaganda de los medios oficialistas. Esto significa en una economía normal, en unas condiciones normales, que el bienestar, la prosperidad, de una forma o de otra, se ha trasladado al conjunto de la sociedad. No siempre se traslada de manera uniforme, pero en general filtra al conjunto de la sociedad. Y en primer lugar, filtra por la vía de la generación de empleo, porque si la economía, como ellos dicen, creció en 10%, quiere decir que las actividades económicas del país crecieron en 10%, y es bastante. Para que crezca en 10%, repito, en primer lugar tiene que crecer el trabajo, la fuente de empleo. Y resulta que el mismo Banco Central en el mismo informe dice que la tasa de desempleo abierto promedio en el 2021 fue de 4.5%, que ese fue el promedio de desempleados en Nicaragua en el 2021. ¿Y cuánto dice el Banco Central que fueron en el 2020? 5%. ¿Qué significa esto? Que según el mismo Banco Central, la economía creció en 10%, pero el empleo solo creció en 0.5%, ni siquiera 1%. Entonces, ¿cómo se explica una economía vibrante, próspera, que no genera empleo? Esa es una primera conclusión que podemos sacar de este informe. No genera empleo porque es una economía de rapiña, como lo hemos mencionado en otras oportunidades. Una economía de rapiña, y lo vamos a demostrar. Una segunda información que se extrae del mismo informe tiene que ver con los salarios. Sí, hay una economía vibrante que crece por lo menos el 10%, además de generar empleo, también tiene que generar mejoras en los salarios. ¿Y qué dicen los informes del Banco Central? Que a lo largo de todos los meses del 2021, los ingresos reales de quienes tenían la suerte de tener un empleo se fueron deteriorando. Es decir, que los salarios reales en una economía vibrante fueron disminuyendo mes con mes. De tal forma que el deterioro de los salarios reales en diciembre del 2021 fue el triple
que el deterioro de los salarios en enero del mismo 2021. ¿Cómo nos podemos explicar una economía que crece de manera vigorosa, pero que no genera empleo? Pero que no solo no genera empleo, sino que también provoca deterioro en los ingresos de la población. Repetimos, esto es consecuencia de una economía de rapiña, que los ingresos, los beneficios se concentran en una minoría. Y da la casualidad que es la misma minoría que controla el poder político. Vamos a dar otra cifra. De acuerdo con los datos oficiales, el costo de alimentos de la canasta básica, y para no equivocarme, voy a verlo aquí en mis datos, en diciembre del 2021 el costo de la canasta básica fue de 16.255 córdobas. 16.255 córdobas el costo de la canasta básica, pero el costo de la comida, el costo de los alimentos, del componente de alimentos de la canasta básica fue 11.096 córdobas. 11.096 el costo de los alimentos. ¿En cuánto crecieron entre diciembre del 2020 y el 2021, diciembre, el costo de los alimentos? ¿En cuánto creció? En 15%. Quiere decir que un trabajador que tuvo un ingreso uniforme a lo largo del año es como que le hubieran sacado de la bolsa el 15% de salario. ¿Y en cuánto fue el ajuste de los trabajadores del Estado? 3%. Es decir, le sacaron de la bolsa por la vía del aumento de precios de la canasta básica el 12% de su salario, porque sabemos que el salario promedio en Nicaragua apuradamente llega a 11.000 córdobas, ni siquiera da para la comida. ¿Qué explicación existe para esto? Solo vamos a referirnos a un dato por hoy, por razones de tiempo, después vamos a ampliar a otros. En los últimos años, el producto estrella de la economía de Nicaragua, el oro, superó en exportaciones y en contribución al crecimiento de la economía, superó ya a productos tradicionales como el café, como la carne. ¿Y saben cuántos empleos genera la actividad minera? Primero, está a la cabeza de las exportaciones. Casi 1.000 millones de dólares, 900 millones de dólares en exportaciones de oro. Pero además, es la actividad económica que creció más y que explica el crecimiento económico, esto del 10%. Pero ¿cuántos trabajadores, cuántos empleos de la actividad minera se encuentran registrados en la Seguridad Social? Y aquí voy otra vez a utilizar mis datos. Los trabajadores mineros que se encuentran afiliados a la Seguridad Social son el 0.7% de los trabajadores en general afiliados al seguro. Ni siquiera llegan al 1%. En consecuencia, pueden exportarse toneladas y toneladas de oro, pero eso no se va a traducir en mayores empleos ni mejores ingresos para la población. ¿Y dónde se concentran? Estos recursos se concentran en las pocas empresas mineras, la mayoría de propiedad de empresas extranjeras y sus socios locales. ¿Y quiénes son los socios locales de las empresas mineras? Pues ya saben, la misma mafia en el poder. En consecuencia, cuando escuchemos a los voceros de la dictadura, a los medios oficialistas y al rebaño de seguidores hablando de una economía próspera del 10%, ustedes pueden enrostrar en sus caras y cuánto empleo generó ese 10%, ni siquiera un 1%.
¿Y cuánto mejoraron los salarios de los trabajadores? Más bien se redujeron. ¿Y cuánto cuesta ahora la canasta básica? También le pueden decir. ¿Y quiénes son los que concentran los frutos de ese ingreso? La mafia en el poder y empresas extranjeras. Esto no son datos ni cálculos míos, simplemente lo que he hecho es comparar o compartir datos que están en el mismo informe del Banco Central que va a servir para la campaña de patrañas de la dictadura, pero por supuesto no se van a referir ni al empleo, ni al subempleo, ni a los salarios, ni al costo de la canasta básica. Mucho menos se van a referir a quienes son los que se quedan con la tajada de león de este supuesto crecimiento económico espectacular. Terminamos aquí y terminamos con la frase que no vamos a cansar de repetirnos. No hay peor lucha que la que no se hace. Que tengan buenas noches y les invitamos a nuestro próximo espacio, martes a las 7 de la noche por 100% Noticias. La economía de Nicaragua en 10 minutos. Buenas noches.